Vamos a continuar con esta carta del apóstol Pablo, que con estas palabras, hermano, edificó, afirmó los corazones de estos hermanos en Galacia, y ha quedado como testimonio para nosotros hoy a través de la Biblia, ¿verdad? Para nosotros como iglesia. La carta a los Gálatas es testimonio de Dios, hermano, y de su gracia para nosotros hoy también, para que seamos edificados, para que crezcamos en la fe, para que tengamos claridad, hermano, de la verdad del Evangelio y que podamos permanecer en ello, así como el apóstol Pablo también, guiado por el Señor, había llevado al apóstol a esta locación, hermano, de iglesias. Galacia era una locación de muchas iglesias, ¿verdad? Y estaba llegando a la iglesia, hermano, una serie de doctrinas y de enseñanzas que querían invalidar el sacrificio de Cristo como el único y suficiente para salvarnos. Y estaban queriendo añadir otras cosas sumadas a ello. Como hoy mismo quizá nosotros también podemos darnos cuenta de que aparte del sacrificio de Cristo, muchas iglesias, congregaciones, comunidades, hermano, de alguna manera pretenden añadir las obras que nosotros podemos hacer sumado al sacrificio de Cristo para ser salvos, como si la muerte de Cristo no haya sido suficiente, como si el precio que Él pagó, su propia vida, no hubiera sido suficiente y tuviéramos nosotros que hacer cosas, algunas cosas, para ganar el reino de Dios, cuando no es así. La Biblia dice, no es por obras, para que ninguno se tenga que gloriar en algo, sino que es por la fe. Primero es por la gracia de Dios, que significa un regalo que Dios nos dio. Y segundo, la confianza que nosotros podemos tener en lo que Dios ha determinado hacer para salvarnos por medio de Cristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Ok, vamos a ubicarnos en la carta a los Gálatas. Abra su Biblia, hermano, y ubiquémonos allí en los versículos 19 y 20. Vamos a leer esos dos versículos. Fue la última parte en la que quedamos. Versículos 19 y 20 de Gálatas capítulo 1. Y dice la Escritura, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Estamos, hermano, estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y estamos viéndolo según el bosquejo general desde la perspectiva biográfica, porque Pablo está defendiendo su autoridad. Y en este versículo 19 y 20 al que hemos llegado, Pablo sigue dando razones de su apostolado, de la autoridad que Dios le ha delegado como apóstol. Pablo manifiesta, hermano, que por lo demás, en esta ocasión que él volvió a Jerusalén, no se había encontrado con ninguno de los otros apóstoles del Señor, excepto se había encontrado a Jacobo. Y dice Pablo aquí que este Jacobo era el hermano de Jesús. Él era el hermano de sangre. Yo les decía hace 8 días, creo que era, les decía que la palabra hermanos usado allí en el griego, como fue escrito el Nuevo Testamento en el griego, fue escrito originalmente, la palabra allí es adelphos, y adelphos significa un hermano en la sangre. De modo que este Jacobo era hermano de María, era hijo de María, hermano de Jesús. Y lógicamente el Señor Jesús no fue engendrado por voluntad de varón. Nosotros sabemos que en el vientre de María, donde estuvo Jacobo también, en ese vientre, ¿verdad? Jesús no fue engendrado por José, ni por ningún hombre natural. Fue engendrado por la semilla de Dios. Un milagro ocurrió en el vientre de María y nació Jesús el Salvador. Pero al fin y al cabo del mismo vientre nacieron los dos. Entonces Jesús era llamado el hijo de María, por aquello de que Jesús nació en el vientre de María, se formó en el vientre de María. Dios lo formó allí, ¿verdad?
de su misma semilla, el Señor puso allí esa semilla de manera distinta, hermano, a Jacobo, que nació de manera natural, como cualquier ser humano. Pero era hermano del Señor, en base a la consanguinidad. Este Jacobo lo conocemos de Marcos 6:3, lo leímos, donde habla de que no son estos los hijos, este no es el hijo del carpintero y sus hermanos son fulano y fulano y fulano, ¿recuerda? Eso dice Marcos 6:3. Y también como uno de los hermanos corporales de Jesús que no creía durante su vida, no creía. San Juan capítulo, pongo una marca ahí en Gálatas, pongo una marca, San Juan capítulo 7, versículo 5, este apóstol Juan que escribió este evangelio, en el versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjense lo que dice. Y aquí Juan está hablando de Jesús. Hay un título aquí en mi Biblia que dice: ni aun sus hermanos creían en él. O sea, este Jacobo, hermano, fue alguien que durante la vida terrenal de Jesús, ¿verdad? Como hombre del Señor Jesucristo, Jacobo no creía. Los hermanos de Jesús no creían en su llamado, ¿verdad? En las palabras de él, en su testimonio como el Salvador que el Dios había enviado. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, por lo visto, Jacobo se convirtió. En 1 Corintios 15:7 se menciona una revelación individual de Jesús a él. 1 Corintios 15:7. 1 Corintios 15:7. Leamos la Biblia, hermano, para que podamos tener nosotros certeza de las cosas que hablamos. Dice aquí, 1 Corintios 15:7, después apareció a Jacobo, después a todos. Cuando Cristo resucita, dice que se apareció de manera individual a Jacobo, fíjese usted, y después se le manifestó a todos los otros apóstoles, menciona el apóstol. Junto a Pedro, este Jacobo ocupaba una posición de liderazgo en la primera iglesia, como vemos de Hechos 12:7, de Hechos 15:13 y de Hechos 21:18. Leamos uno de esos versículos. Leamos Hechos 21:18, que nos dice Hechos 21:18 acerca de este Jacobo. Creo que es importante, hermano, tenerlo en cuenta. Dice el versículo 18: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. De modo que Jacobo estaba allí, hermano, contado como uno de los ancianos. Se habla de que este Jacobo era inclusive el líder principal, uno de los líderes principales, si no el principal, de la iglesia que estaba en Jerusalén. Era como el pastor, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hermano, esas citas que le dicté previamente, téngalas en cuenta para que usted pueda hacer una lectura de ellos. Hechos 12:17 y Hechos 15:13, y usted pueda darse cuenta allí de lo que está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas en esta ocasión. Pablo, continuando ahí en el versículo 20, lo que dice el versículo 20, Pablo hace una ratificación de lo que ha dicho. Él dice: en todo lo que he hablado no miento, en eso que os escribo, dice, delante de Dios yo no estoy hablando mentiras, dice el apóstol a los Gálatas. De modo que Pablo entonces, hermano, hace una ratificación de lo que ha dicho. Esta fórmula de ratificación que podemos leer allí, hermano, casi como una especie de juramento en un juicio, era algo que comúnmente hacían los hombres de Dios, ¿verdad? Comúnmente hacían los hombres de Dios. Usted recuerda que años atrás se hablaba de que cuando alguien daba la palabra, eso tenía peso, ¿verdad? Alguien decía sí y la palabra valía, hermano. Hoy en día las palabras se las lleva el viento. Y hoy en día las palabras no valen nada, es necesario ponerlo sobre un papel, un sello. Pero anteriormente, cuando alguien daba la palabra, era como colocar un sello de certificación, hermano, ¿verdad? De modo que Pablo está de alguna manera certificando lo que está diciendo, y lo certifica además añadiendo el hecho de que él está delante de Dios.
Y como un siervo de Dios, no puede ser alguien que practique la mentira. Debe ser alguien que siempre, hermano, esté velando por hablar verdad. Lo mismo nos debe suceder a nosotros. No miento, dice el apóstol. El mandamiento dice, no mentirás. Y Pablo dice, yo no miento. ¿Verdad? Está diciendo, yo quiero obedecer al Señor y en su mandamiento moral de no mentir. De modo que delante de Dios, Gálatas, no miento, dice el apóstol. Pablo se defiende de la acusación de que él estaba proclamando un evangelio hecho por hombres, porque eso decían de Pablo. No creían en el evangelio que Pablo, hermano, predicaba, ¿verdad? Los judíos, porque los judíos tenían otra manera de confiar en Dios o de ellos justificarse delante del Señor, y era precisamente las obras. Ellos tenían dentro de su religión judaizante el que nosotros nos justificáramos delante de Dios solamente era por hacer obras. Ayunábamos, orábamos, como aquel fariseo que decía, Señor, yo diezmo, yo ayuno, y yo no soy como este. ¿Se acuerdan cuando estaban orando esos dos, el publicano y el fariseo? Yo ayuno tantas veces. Entonces, tratando de justificarse delante de Dios porque oraba, porque ayunaba, pero no obedecía la ley del Señor. Eran ladrones, eran orgullosos, vanagloriosos, deshonraban a los padres. Vimos un ejemplo hace 8 días de aquellos que decían, mamá, lo siento, pero esta ofrenda es para el templo, o sea, no la puedo ayudar. Y dejaban morir a los viejos de hambre o de una enfermedad y no les suplían, hermano. Y invalidaban el mandamiento del Señor. Esos eran los fariseos, hermano. Y de alguna manera el hombre y la mujer que hoy en día está sin Dios, nos parecemos a los fariseos, hermano. Los hombres y mujeres sin Dios, los seres humanos que estamos sin Dios, que estemos sin Dios, nos parecemos a un fariseo. Y a veces puede haber gente en la iglesia que se puede identificar con fariseos. Estoy hablando de la iglesia en general. Están allí, pero son fariseos. Creen que porque oran, porque ayunan mucho, y hay que orar, y hay que ayunar, y hay que congregarse. Escuche, estimado hermano, no me malentienda, pero en Isaías capítulo 1 la Biblia dice que ellos multiplicaron la oración, y el Señor les dijo, aunque multipliquen la oración, aunque canten sus asambleas, ya no soporto sus cánticos, sus asambleas. Y aunque multipliquen la oración, no va a pasar nada. Arrepiéntanse y vengan y estemos a cuenta. Isaías capítulo 1, si lo quiere apuntar por ahí en un ladito, póngalo como nota y lo lee, para que se dé cuenta usted, hermano. Que hay que orar, claro que hay que orar. Pero ante todo, orar, leer la Biblia, congregarse, ayunar, todas esas cosas, si usted las hace sin ser una persona con un genuino arrepentimiento y una genuina fe, conversión, perdió el año. Perdimos el año, permítame decirle eso. Lea la Biblia, hermano, y entérese del testimonio de las Escrituras. Porque no vale ninguna obra delante de Dios para que ninguno tenga que gloriar. Es que yo oro tantas veces, como decía el fariseo, yo oro tantas horas, yo ayuno tantas veces a la semana. Nadie se tiene que gloriar. Ese fariseo se gloriaba. El publicano solamente inclinó su cabeza y dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Arrepentimiento y confianza en aquel que podía salvarle, Dios. ¿Se da cuenta usted, hermano? De modo, mi estimado hermano, que nosotros debemos aprender de estas cosas, por lo menos de hombres de Dios como este, Pablo, que está hablando, que dice, no miento, estoy hablando verdad. Es característica de un hombre o una mujer que ha llegado al Señor. No miente, hermano, habla verdad. Y Pablo lo ratifica. Por lo general, tal fórmula de juramento no se usaba a la ligera, escuche. No se usaba a la ligera. ¿Ves? Por lo que vemos que para Pablo se trata aquí de un asunto muy esencial.
Él no podría mentir en asuntos tan esenciales como era lo que estaba tratando en esta ocasión. ¿Qué estaba tratando, hermano? Estaba en juego la base fundamental de su llamado, de su apostolado. Estaba en juego, porque lo tildaban de un falso, un impostor. Estaba en juego eso, el llamado que Dios le había hecho. Y él estaba defendiéndose, hermano, ante aquellos que le acusaban, ¿verdad? El fundamento de su llamado, de su apostolado. Recuerde que apóstol significa alguien enviado, ¿ya? El fundamento de su envío, de que fue enviado por el Señor y no se envió él mismo con otros propósitos. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 24. Versículo 21 al versículo 24. Gálatas 1, 21 al 24. Dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Fíjense, hermano, Pablo está dando testimonio de su apostolado, defendiendo su autoridad, su apostolado. Y dice allí, hermano, que habiendo llegado a Jerusalén, buscando a los apóstoles, algunos y los cuales no vio solamente a Santiago, el hermano del Señor. Está contando a los Gálatas, dice que después de ello, hablando de su testimonio, hermano, de ministerio, dice que se retiró a las regiones de Siria y de Cilicia. En Judea habían surgido diferentes iglesias cuando los cristianos habían sido expulsados de Jerusalén, como consecuencia de las duras persecuciones. Recuerda usted la muerte de Esteban en Hechos capítulo 8, se narra acerca de ello. La muerte de Esteban, hermano, fue la ocasión en la que Dios hizo que la misma iglesia que estaba encerrada en Jerusalén pudiera salir, ¿verdad? Pudiera salir de su lugar. Precisamente Pablo había participado inclusive activamente en esta situación. Dice la Biblia que él consentía en la muerte de Esteban allí. Así pues, bien se le conocía a Pablo como un perseguidor. Pablo era conocido por los cristianos por un perseguidor, imagínense, y ahora estaba predicando la fe. Después de que los perseguía, los mataba, dice la Biblia, consintió en la muerte de aquel primer mártir de los cristianos, que fue Esteban, que fue apedreado, según Hechos capítulo 8. Ahora encuentran a este Pablo, dizque predicando el evangelio, hermano. Ya vemos nosotros, hermano, cómo el poder de Dios puede llegar a una persona y transformarla, transformar a un Pablo que era un perseguidor acérrimo de los cristianos. Y cómo ahora estaba predicando el evangelio. Quizá de alguna manera algunos de nosotros, hermanos, nos vieron en un comportamiento, quizá no persiguiendo literalmente a los cristianos como lo hacía Pablo, pero andábamos en un desorden el tremendo, éramos conocidos como los tremendos, pero un día alguien que nos vio en esa, ahora nos está escuchando predicar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo es salvación. Y dicen: no era este el borracho, no era este el peleonero, no era este el... Hermano, vemos en nosotros en esto cómo la gracia de Dios, hermano, es maravillosa y nos cambia, hermano amado. Sin embargo, no faltan los que persiguen, ¿verdad? Los judíos perseguían a Pablo y decían, querían matarlo, hermano, ¿verdad? Porque había cambiado su religión, como hoy en día quizás le puedan decir a usted: sí que usted cambió de religión. No, hermano, nos cambiaron fue el alma, nos transformaron el alma, nos hicieron nuevas personas, y ese es el milagro más grande que Dios puede hacer, ¿verdad? Dice: así pues se le conocía a Pablo como perseguidor, pero no como cristiano. Según esto, los creyentes no le conocían personalmente, ni tampoco algunos le conocían inclusive como un perseguidor. Habían unos que ni siquiera le conocían a él, de ninguna manera le conocían. Muchos sí,
otros no. Todo lo que habían oído era una especie de rumor que corría por las iglesias acerca de Pablo. Aquel que perseguía, ahora predica la fe. Ahora predica el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se escuchaba. Solamente se oía decir, se habla aquí de que había un rumor que corría por allí acerca de este Saulo, que ahora era Pablo, que aquel que en otro tiempo, hermano, perseguía a la iglesia, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba. Y la gente le daba gloria al Señor. Glorificaban a Dios en mí, dice Pablo. Pablo resalta que solo a Dios le pertenece la honra. Por eso dice, exaltaban, glorificaban a Dios en mí. Le daban gloria a Dios por lo que había hecho Dios en la vida del apóstol Pablo. Amén, amén. Capítulo 2, versículo 1. Coloque allí, perdón, capítulo 2, pero antes de ese versículo 1, quiero que coloque allí, si está escribiendo, un título que diga el reconocimiento del evangelio de gracia por los apóstoles en Jerusalén. Capítulo 2, coloque un título allí que diga el reconocimiento del evangelio de gracia por los apóstoles en Jerusalén. Versículo 1 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Los 14 años, hermano, deben contarse o tenerse en cuenta desde la primera visita de Pablo a Jerusalén. Recuerda el versículo 18, donde dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y ya lo que acabamos de leer en los versículos anteriores. Debemos de tomar esos 14 años desde esa primera visita. Durante esos años tiene lugar su estancia también en las regiones de Siria y Cilicia. Si usted recuerda lo que dice el versículo 21, dice que después de que él se encontró con Jacobo, dice que se fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Ese es un hecho que también lo encontramos ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 30, ¿verdad? De esto deducimos que fue el primer viaje misionero que Pablo llevó a cabo junto con Bernabé. Eso lo podemos nosotros referenciar, hermano, yéndonos a los capítulos 13 y capítulos 14 de Hechos de los Apóstoles. Por favor, téngalo en cuenta allí. Se habla de que esta partida de Pablo hacia las regiones de Siria y Cilicia, incluyendo inclusive el año que estuvo aproximadamente en Antioquía, es lo que se denomina el primer viaje misionero que junto con Bernabé llevó a cabo el apóstol Pablo. Usted puede confrontar eso en los capítulos 13 y capítulos 14 de Hechos de los Apóstoles. Bernabé, aquí se nombra Bernabé. Bernabé era un levita que procedía de Chipre y era alguien que estaba en acompañamiento junto con Pablo en esa labor misionera, ¿verdad? Como apóstoles, como enviados, estaban llevando a cabo aquella primera misión que el Señor les había encomendado a ellos hacia los hombres para que recibieran el evangelio, aquellos que habrían de creer. Se nombra a Tito aquí. Tito no es tan evidente y Tito era griego. Tito era griego. Quizás Pablo había elegido como colaborador justamente a este hermano, a Tito, de entre los incircuncisos, para que fuera evidente que la gracia de Dios iba destinada a judíos y a gentiles. Quizá la intención de Pablo de llevar consigo, como dice allí, también conmigo llevaba a Tito, sería de alguna manera, hermano, justamente el hecho de que Dios
había enviado a su Hijo para salvación, no solamente hacia los judíos, sino también hacia los gentiles. Cuando la Biblia habla de circuncisos, se refiere a los judíos. Y cuando habla de incircuncisos, se refiere a los no judíos o gentiles. En este caso, Tito era griego, de modo que Tito era gentil. Pareciera, hermano, que Pablo había elegido como colaborador justamente a este hermano, a Tito, entre los incircuncisos, para que fuera evidente de alguna manera, hermano, que la gracia de Dios no estaba destinada solamente para los judíos, como ellos creían. Los judíos creían que la salvación era solamente para ellos, como se gloriaban ellos mismos de la ley, cuando ellos mismos ni siquiera la cumplían, ¿verdad? Entonces Pablo, que había sido llamado como apóstol a los gentiles, y Pablo era judío, tenga en cuenta, Pablo era judío y había sido fariseo, pero Dios escoge a un judío, un fariseo, precisamente un fariseo que se oponía a Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo estuvo aquí durante su ministerio, Dios escoge un fariseo, tremendo esto, ¿verdad? Uno de los mismos que se oponía a Cristo y que lo perseguía, lo escoge el Señor para llevarlos a los gentiles, a los cuales los judíos no querían. Los judíos no querían a los gentiles, los despreciaban, ¿verdad? Entonces, para que veamos nosotros, hermano, cómo actúa Dios en su gracia para mostrarle a todos los seres humanos, hermano, de que todos necesitamos esa salvación y que no era especial simplemente para los judíos. Versículo 2, dice la Escritura: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo no se puso de camino a Jerusalén, hermano, por iniciativa propia. Fíjense que dice aquí, versículo 2, pero subí según una revelación. ¿Subí a dónde? A Jerusalén. El versículo 1 dice, subí otra vez a Jerusalén. Dice, pero no subí porque se me ocurrió, en otras palabras, sino porque Dios estaba en el asunto. Por eso dice que Pablo no se puso en camino a Jerusalén por una iniciativa propia. Vamos a ir allá, o a este lado. No, sino porque Dios, hermano, se lo reveló. Una revelación que quizá el motivo de su visita, que fue una revelación de Dios, no se sabe cómo tuvo lugar en sí. Lo cierto es que dice, Dios me trajo una revelación y por esa revelación fui. De modo que Pablo, vemos a un Pablo allí, hermano, dirigido completamente por el Señor. Como él mismo decía por allá en Romanos capítulo 8, versículo 14, creo que es, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. De modo que si había alguien que estaba haciendo por Dios, era este Pablo, al cual se le había aparecido el mismo Señor resucitado camino a Damasco. Y el mismo Cristo le predicó el evangelio, como lo hemos leído ya. En Jerusalén expuso a la iglesia el evangelio que estaba predicando. Lo expuso en privado a los que tenían alta reputación en la iglesia, es decir, a los apóstoles autoritarios. De modo que aquí, hermano, de alguna manera el propósito de Dios era el que Pablo fuera delante de aquellos apóstoles que el mismo Jesús había escogido en principio, ¿verdad? Y que tenían cierta reputación. Pablo habla de que tenían cierta reputación, ¿verdad? Y Pablo fue a predicarles el evangelio a la iglesia, ¿verdad? Para que ellos se dieran cuenta del testimonio que Pablo tenía, que era verdadero y no era algo que él se estaba inventando, hermano. Lo expuso a los apóstoles autoritarios. El objetivo de esta exposición era la de gestar la unidad del apostolado, ¿verdad? Pues Pablo había sido llamado también apóstol, al igual que Pedro, al igual que Juan. Era uno más que Dios había añadido, que venía de los fariseos. Este era quizá de alguna manera el problema que tenían, inclusive el mismo Pedro, me imagino yo, Juan, que el que los perseguía, que era un fariseo que perseguía al mismo Jesús, ¿verdad? Porque
Juan, Pedro anduvieron con Jesús y ellos saben lo que pasaba con los fariseos. Y ahora un fariseo de estos hermanos predicando el evangelio. Entonces como que no habría mucha credibilidad. Pero Dios, que se encarga de todas las cosas, estaba moviendo a Pablo, hermano. Una revelación de Dios viene y le dice: ve a Jerusalén, ¿verdad? Y dice, vaya y busque en privado a los que tienen cierta reputación, para que les explique, para que les des testimonio de que lo que tú estás predicando es mío, ¿verdad? Ciertamente es de Dios y no es algo que tú te estás inventando. Recuerde usted que Jesús, cuando escogió a Cristo, creo que era Ananías, uno que envió a orar, ¿verdad? El Señor le dijo a Ananías: ve y ora por Saulo, y Ananías estaba renuente y le dijo: vaya, porque yo lo llamé como un instrumento, lo voy a usar, va a ser un instrumento en mis manos y lo voy a usar. De modo que usted se dará cuenta, hermano, que el ministerio de Pablo no fue cualquier ministerio. El mismo Dios le salió al encuentro, le predicó él mismo el evangelio y lo tomó como un instrumento en sus manos para usarlo como Dios quiso. Como el mismo Pablo dijo: no yo, sino la gracia de Dios en mí, que ha hecho todas estas cosas. De modo, hermano, que lo que buscaba el Señor, principalmente el Señor, era que hubiera una unidad entre esos judíos, ¿verdad?, que había escogido apóstoles en primera instancia, y tuvieran una unidad con este último que ahora Dios escogía. Pablo dijo: de último yo, como un abortivo, me escogió el Señor. El Señor estaba, hermano, gestando la unidad entre estos, porque estaba habiendo problema con el escogido, con este último escogido para el apostolado. De modo que dése cuenta, hermano, que Dios está siempre en el asunto, acomodando todas las cosas. De modo que el objetivo era gestar la unidad del apostolado y con ello la unidad de la predicación del evangelio. O sea, que se predicara un solo evangelio y que nadie pudiera añadir algo más, porque había algo que se estaba, hermano, manifestando y estaba siendo un problema, y era que aún muchos, escuche bien, muchos judíos que eran cristianos, habían llegado a confiar en Cristo. A ellos no se les quitaba de la cabeza de que la circuncisión era necesaria para pertenecer al pueblo de Dios, y que aparte de Cristo tenían que circuncidarse. Y Pablo tuvo que luchar con eso, principalmente con eso, con el hecho de que era necesario de que se circuncidaran. Usted recuerda Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el primer concilio en Jerusalén, cuando los romanos, creo que fueron los romanos, Hechos capítulo 10, que Pablo fue llevado también por una revelación que cayó en un éxtasis, ¿recuerdan? Y fue llevado a la casa de Cornelio porque el Señor le dijo: mándame a llamar, le dijo a Cornelio: mándame a llamar a Pedro, que está en tal parte. Y Pedro llegó a la casa de este Cornelio, ¿verdad?, que ellos odiaban. Los judíos no querían a los gentiles, en esto mucho menos los romanos, que era el que estaba oprimiéndoles, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y allí Pedro predicó el evangelio, hermano, y el Espíritu Santo cayó sobre esos gentiles. Y ellos dijeron: wow, el Espíritu Santo también le ha sido dado a estos. Y de ahí el hecho de que Dios no hace acepción de personas, hermano, ¿verdad? Entonces necesitaban tener claridad, tener una unidad, hermano, en que el mensaje del evangelio fuera el correcto, el que Cristo mismo vino a predicar. Si usted mira los evangelios, usted se dará cuenta que Jesucristo vino a predicar un evangelio: he venido a buscar lo que se había perdido, vine a dar la vida por ustedes. Ese es el evangelio, y fue lo que predicó Cristo mismo. De modo que, hermano, Dios estaba trabajando en estos apóstoles, ¿verdad?, disponiendo la unidad del evangelio, una unidad que estaba peligrando, visto lo que sucedía según Hechos 15:1. Le voy a leer Hechos 15:1, lo que les decía ahora. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Hechos 15:1, y decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos. Fíjese usted lo que decía. Esto era lo que estaba luchando Pablo, hermano. Con lo que estaba luchando Pablo con los Gálatas, los falsos maestros que se habían metido a la iglesia de los Gálatas, a varias iglesias. Por tanto, esta carta fue enviada a varias iglesias que estaban en esa localidad que se llamaba Galacia. Ya lo hemos hablado en principio en la introducción. Algo tenía que quedar claro, hermano, y es que había un solo evangelio. Un solo evangelio. No hay un evangelio por obras. No hay un evangelio por dinero. No, hay un evangelio por arrepentimiento y fe. Cuando Cristo comenzó a predicar, comenzó su ministerio, después de que fue bautizado, comenzó a predicar en voz alta diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino del Señor se ha acercado. Esa fue la predicación de Cristo. Fíjese que Cristo no dijo otra cosa más que eso, y a eso fue que vino a llamar al Señor, al arrepentimiento. Desde el principio, hermano, usted se da cuenta que desde el principio fue así. Caín estaba maquinando matar a Abel y el Señor le dijo: Caín, ven Caín, el pecado está a la puerta, pero tú lo puedes vencer. ¿Ves? Aquí estaba llamando a Caín a que se arrepintiera de las intenciones que tenía. Sin embargo, Caín era del diablo, dice la Biblia. O sea, Caín no aceptó el evangelio, la buena noticia que le estaba dando el Señor allí, para que no matara a su hermano. Por eso es que en Hebreos, creo, dice que Caín, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque Caín era del diablo. Sencillo. Alguien diría: no, es que Caín era malo, era un asesino. No, Caín era del diablo, simplemente. Y el diablo mata. Y eso dice la Escritura. De modo que el que peca, ¿de quién es? Del diablo. Porque pecar es ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso hizo el diablo en el principio. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? La frase no correr en vano, la frase no correr en vano, dice: y para no correr o haber corrido en vano, dice el apóstol. Cuando dice no correr en vano, es el no responder a la intención de Dios. Pablo dice: para no evadir responder la intención de Dios para con mi vida. Entonces Pablo dice: fue e hizo lo que Dios le había mandado. De modo que la palabra que anuncia Pablo no llegará a dar fruto de alguna manera. Él debía tener esa unidad con los apóstoles, hermano, y la iglesia que estaba allí. Él debía dar testimonio de lo que él había recibido de Cristo, y ellos tenían que oír el evangelio y darse cuenta de que Pablo realmente había sido impactado por la gracia de Dios como ellos también, y que a este Pablo se le había dado claridad del evangelio que estos predicaban, para que hubiera una unidad y el ministerio de Pablo también pudiera tener fruto, pudiera tener también, hermano, de alguna manera en esa unidad, ¿verdad?, un respaldo, por decirlo así de alguna manera. No que necesitara el respaldo de los hombres, no, pero hermano, el evangelio necesita unidad. Porque si los que predicamos el evangelio no tenemos unidad, entonces tenemos división. Y donde hay división, se mete el diablo. Amén. Este fruto consiste en la aceptación de la palabra por parte de la iglesia, en el retener la palabra, en el estar en el Señor. En resumen, se trata de hablar de los efectos de la palabra en la vida y en la edificación de la iglesia. El hecho de que, hermano, la gracia no es en vano. Amén. De que la gracia del Señor no es algo, hermano, que ha sido dado en vano para la salvación de cada uno de los que creen. En
En segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1, Pablo escribiendo a esta iglesia, en esta segunda carta, segunda de Corintios 6, 1, dice Pablo: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, dice Pablo a esta iglesia, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, como algo vacío, como algo que no vale nada. Pablo en esta ocasión, hermano, exhortaba, animaba a los corintios, porque si alguna iglesia se comportaba de una manera muy carnal eran los corintios. De modo que Pablo dice: no, les animamos, hermanos, a que no reciban la gracia que Dios les ha extendido a ustedes vanamente, como para que obren de manera carnal, ¿verdad? Porque este evangelio no es otra cosa que el hecho de que el Hijo de Dios murió en una cruz y sufrió nuestro castigo por la culpa. No debe ser en vano nuestra fe en Cristo, como para vivir una vida vana en la que le demos más lugar a la carne, hermano, y no valoremos lo que Cristo hizo en la cruz, en su carne, pagando el precio por nuestra culpa y regalándonos una eternidad, porque esa es la gracia, es el regalo de Dios a través de Cristo. De modo que no se trata de Pablo, sino de la unidad y edificación de la iglesia que está en juego. Aquí no era tanto el hecho de que estos se congraciaran con Pablo, porque era el apóstol Pablo y Pablo estuviera buscando nombre. No, hermano, lo que le preocupaba a Pablo era, hermano, la unidad y la edificación de la iglesia. A Pablo no le importaba su propia reputación, porque bien la gente pensaba mal o bien de él. Pero Pablo dijo en alguna ocasión: mi conciencia está tranquila, porque Pablo hasta lo último fue aborrecido por muchos aún. Y Jesús mismo lo dijo, ¿recuerda? Jesús dijo: bienaventurados ustedes cuando contra ustedes digan toda clase de mal y estén mintiendo. Aquí lo importante es que nos aseguremos de que cuando hablen de nosotros verdaderamente estén mintiendo y no estén diciendo la verdad, porque si están diciendo la verdad, ahí sí hay problemas y no somos bienaventurados, seremos más bien desventurados si lo que hablan es verdad. Amén. Versículos 3 al 5, Gálatas 3 al 5, Gálatas 2, versículos 3 al 5, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, o con ustedes, Gálatas, diría el apóstol. El verbo fue obligado, el ser obligado, expresa que por lo visto sí había quienes exigían esta circuncisión. O sea, Pablo dice, versículo 3, ¿verdad? Ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado. Ahí nos damos cuenta nosotros, hermano, en el lenguaje del apóstol, dice fue obligado, no fue obligado. Era tan tremenda la persecución en este sentido, hermano, que los judaizantes obligaban, hermano, a muchos que a pesar de haber llegado a la gracia, se circuncidaran, ¿verdad? Como una obligación, como algo que hay que hacer. Como si hoy dijeran que la mujer que se pone pantalón no es salva, porque es una pecadora. Entonces la obligan y tiene que andar con falda, porque si anda con pantalón es pecado y a lo mejor ni se ha convertido. Y tiene que andar con falda, y eso larga, ¿no? No minifalda. Cosas como esas, hermano. O de que, si, por ejemplo, si no guardas el sábado, no vas a ser salvo, por ejemplo. Hay una doctrina de esa manera. Si no guardas el día sábado, entonces no vas a entrar al cielo.
cosas como esas, que verdaderamente son irrelevantes, hermano. Algunas personas, algunas mujeres de pronto les dicen que no se pueden colocar pantalón, las obligan a que no se ponga pantalón sino falda, pero su vida no demuestra nada, quizá en la conversión, ¿verdad? El mismo que impone eso también. O que tienes que guardar el sábado y a lo mejor guardas un día, pero los otros días eres un desastre en tu vida espiritual. Como si guardar un día no fuera a salvar. O que tú vengas al culto, porque si no vienes al culto entonces no eres salvo. Nosotros si guardamos todos los días, hermano. Todos los días son iguales. Vivimos para la gloria de Dios todos los días. Todos los días para los hijos de Dios. No es un sábado, no es un domingo, no es un lunes. Son todos los días. El domingo nos reunimos. Pero el domingo no tiene, por decirlo de alguna manera, espero me comprenda, un domingo que resucitó Cristo. Y la iglesia después de eso tendió a reunirse los domingos. Pero nadie puede vivir creyendo que porque se reúne el domingo y no falla un domingo, ya por eso es salvo. Tiene que asegurarse de ser alguien que se ha convertido y ha nacido de nuevo. Y lógicamente pues se reunirá el domingo porque se convirtió de alguna manera en un día especial, por decirlo así. Pero no por ser un día especial o porque vivas ese día especial o hagas cosas en ese día especial, te vas a salvar. No, tenemos que quitarnos de la cabeza, porque todo eso son obras. Ahora, hay que venir a congregarse el domingo, claro. Un jueves también. Si usted es de esta iglesia, decimos un día, vamos a hacer culto el miércoles también. Pues si usted pertenece a esta congregación, pues lo que se espera es que usted, como un buen cristiano, alguien que está aquí y tiene un pastor que Dios le ha puesto allí, y si el pastor dice los miércoles vamos a congregarnos, pues usted busca la manera en lo posible de hacerlo también el miércoles. Y si un miércoles no puedes venir, pues no te vas a condenar, no te vas a ir al infierno. Si un jueves no puedes venir, pues tampoco no te vas a ir al infierno. Pero el asunto es que el Señor dice, no se dejen de congregar. Porque algunos lo tienen por costumbre, no está bien. Mi querido hermano, no se aproveche de cosas como esas, del hecho de que soy salvo, siempre salvo. Entonces ya ni me congrego, ni oro, porque ya soy salvo. Porque a lo mejor con esa actitud que tienes, lo que sucede es que tú ni te has convertido realmente. Porque le digo algo, el que se convierte verdaderamente al Señor se quiere congregar, quiere orar, quiere obedecer la palabra, quiere vivir para Dios. El que se convierte a Dios, el que nace de nuevo realmente, quiere esas cosas. Ni siquiera habría que estarle diciendo yo aquí a usted, hermano, recuerde que tenemos los jueves, los domingos, porque usted ya lo sabe. Usted ya está curtido de esa información. Yo no necesitaría decirle a usted que tiene culto el martes, o el jueves, o el domingo. Usted debería estar aquí. Ahora, si usted no esté aquí, es su problema y su vida espiritual. ¿Comprende lo que le digo, hermano? Es mi vida, es mi obediencia con Dios. Si usted no se quiere congregar, es su problema. Pero yo obedezco a Dios. Y la Biblia me dice, congrégate. Ay, pastor, pero es que usted es el pastor, usted es el que debe estar aquí. Yo no nací siendo pastor, hermano. Yo llegué al Señor por la gracia de Dios, así como usted. Y desde que me convertí al Señor, propuse obedecer al Señor. Y una de esas cosas era congregarme. No quedarme viendo la novela o el partido de fútbol o el clásico. Porque como soy salvo, pues congregarme, el no congregarme hoy no me va a echar al infierno. A menos que no puedas congregarte por algo verdaderamente, hermano, justificable. Pero en cuanto a mí, congregarme, orar, venir y estar en coinonía con la iglesia, obedecer al Señor. Hay mucho cristiano así. Y todo eso es carnalidad simplemente, hermano. O a lo mejor falta de nacer de nuevo realmente, porque Jesús dijo, muchos entre nosotros estaban, pero no todos eran.
¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Hablando del versículo 3 y el versículo hasta el versículo 5 que hablamos, con esto Pablo quiere dar a entender a los gálatas que, visto que ni siquiera Tito fue obligado por la iglesia judeocristiana a ser circuncidado, los falsos maestros judaizantes en Galacia ciertamente no tenían derecho a imponerles a ellos, a los gálatas, el requisito de la circuncisión. Pablo dice esto a propósito, él lo escribe a propósito. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo y que era un griego, un gentil, Gálatas, no fue obligado a circuncidarse. Entonces le está diciendo: Gálatas, mire, este Tito que está conmigo, él es griego. Él no fue obligado a circuncidarse, porque él lo tiene claro. Es lo mismo que le he dicho a ustedes, Gálatas. Ni siquiera él. ¿Ustedes por qué lo quieren hacer ahora que estos judaizantes les están diciendo? ¿Qué les pasa, Gálatas? Diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Los falsos maestros judaizantes en Galacia, hermano, no tenían derecho a imponerles el requisito de la circuncisión. A pesar de, o por causa de los falsos hermanos, Pablo no hizo circuncidar a Tito. Él no cedió a eso, no dio lugar, no accedió, como dice en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Cómo así? Pablo dijo: ¿cómo así que la circuncisión? Dijo: ni por un momento accedimos a someternos a sus requerimientos. Porque es que cuando Cristo le predicó a Pablo el evangelio, Cristo no le dijo que tenía que circuncidarse. Cristo le dijo: arrepiéntete de tu pecado y conviértete a mí. Yo soy tu Salvador. Yo morí por ti en esa cruz. Yo soy ese Cristo que tú me persigues. ¿Te imaginas a Cristo enseñándole a Pablo: tienes que circuncidarte, tienes que lavarte las manos? Si Cristo mismo había estado entre nosotros, los hombres, hermano, predicando el verdadero evangelio. Estos hermanos se habían introducido en la iglesia de manera ilícita, a escondidas, con el objetivo de espiar la libertad de la iglesia, a ver qué es lo que predican. Y así hay mucha gente que se mete en las iglesias, hermano, llevando doctrinas torcidas, y de ahí que han sucedido las divisiones hoy en día, y han salido muchas doctrinas que salieron de la sana doctrina, ¿verdad? E interpretando la Biblia como a ellos les parecía, han llegado a doctrinas que son el colmo, hermano, que no se sabe de dónde sacan la interpretación, que cualquier persona, inclusive sin ser cristiana, si tiene un poco de intelecto, lo lee y se da cuenta que no es así, inclusive. Porque la Biblia es clara, hermano, en muchos aspectos. Amén. La Biblia es clara en muchos aspectos. Esta libertad se hallaba en el ser libre de la ley como medio de salvación para con Dios. De por sí el estar o no circuncidado no significaba nada. El estar circuncidado, hermano, o no estar circuncidado no significaba nada. En el versículo 19 de 1 Corintios capítulo 7, Pablo decía lo siguiente. 1 Corintios 7, 19. Pablo decía: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Y quién guarda los mandamientos de Dios? Dígame, ¿quién los manda? ¿Quién los guarda? Aquel que llega a la fe, los guarda, como usted y yo. O le hago una pregunta: usted ahora es cristiano por la gracia de Dios, ¿usted guarda los mandamientos o no? ¿O usted todavía sigue mintiendo adrede? ¿O usted sigue fornicando adrede? ¿O usted sigue adulterando adrede? ¿O usted deshonra a sus padres? ¿O usted es un codicioso? ¿O toma el nombre de Dios en vano para jurar por algo? ¿O simplemente dice: hermano, sí, como dijo Jesús, tú sí sea sí, tú no sea no? No jures en vano. No jures ni por Dios, ni por el templo, ni por nada. Entonces vuelvo y reitero lo que dice aquí Pablo: la circuncisión nada es. Eso simplemente era una figura que Dios estaba usando para hablar del cambio de corazón que él iba a hacer.
al que Dios llamaba a la gente, romper la piedra con el bisturí, el machaira, que es la palabra de Dios, y que hubiera un corazón de carne. Esa es la circuncisión, un corazón nuevo. Pablo dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿quién verdaderamente guarda los mandamientos de Dios? Aunque lógicamente no perfecto, porque nosotros no vamos a guardar los mandamientos. Escuche esto, nosotros somos cristianos, pero ni aún por ser cristianos y tener el Espíritu Santo podemos decir que vamos a cumplir a la perfección el mandamiento. No, pero sí somos gente que quiere guardar el mandamiento. Somos gente que si antes éramos adúlteros, ya no queremos adulterar. Yo era un adúltero. Yo nunca llegué a dormir con otra mujer que fuera distinta a mi esposa, pero yo codicié, yo miré y codicié. Y Jesús dijo, si miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste. Yo fui un adúltero de corazón, como muchos varones aquí. ¿Ves? Pero ahora no, ahora quiero guardar el mandamiento porque Dios puso su espíritu en mí. Ezequiel dice de eso, les daré mi espíritu, escribiré mi ley en el corazón de ellos para que ellos obedezcan mis mandamientos, para que lo quieran hacer. Esa es la obra maravillosa del Señor. Y termino con esto, San Juan 8:36. Jesús decía, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, se habían introducido a escondidas muchos falsos hermanos, falsos maestros, porque habían falsos hermanos también, ¿no? Falsos predicadores, falsos maestros, falsos hermanos. Se habían introducido en la iglesia de los Gálatas para espiar la libertad de la iglesia. ¿Cuál libertad es esa? La libertad que nos ha dado Cristo. Si el Hijo libertare, San Juan 8:36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿En qué consiste esa libertad? Cristo nos libertó de la condenación del pecado y del control del pecado en esa cruz. ¿Cuándo nosotros tomamos esa libertad o cuando Dios nos da esa libertad a nosotros? Cuando yo llego a valorar el sacrificio de Cristo. Confío en lo que Cristo hizo en esa cruz por mí y confío en sus palabras. Y lógicamente con antelación me he arrepentido de mi pecado y reconozco que soy pecador y que estoy condenado en mis pecados. El pecado es infracción de la ley, San Juan 3:4, Primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Y qué hace el ser humano? Violar la ley de Dios. ¿Y qué viola la ley de Dios? Pecado. ¿Y qué pasa cuando alguien viola una ley? Pues es condenado. ¿Qué hizo Cristo? Cristo se echó la culpa de esas violaciones de ley. Y Él tomó la condenación de la muerte allí, en la cruz. Por nosotros. Ese es el evangelio, hermano. Y Pablo predicaba ese evangelio. Y los Gálatas estaban siendo engañados por muchos que querían añadir a lo que Cristo hizo como si no fuera suficiente. Orar, sí. Congregarse, claro que sí. Estudiar la Biblia, ¿cómo no? Claro que sí. Ayunar, claro que sí. Pero confiar solamente en una cosa: Cristo y su muerte en la cruz por mí, con la antelación a un arrepentimiento, apartarme de pecar. Como dijo el Señor a la mujer adúltera que iban a apedrear, ¿se acuerda? Vete y no peques más. Amén. Eso mismo es arrepentimiento. No peques más. Apártate de tu pecado. No podemos decir que somos cristianos mientras seguimos adulterando, fornicando, mintiendo, odiando, orgullosos, lujuriosos, codiciosos, laxiviosos, pornógrafos, mentirosos, engañadores, desobedientes a los padres, jurando el nombre de Dios en vano, matando con nuestra lengua, con malas palabras,
palabras hirientes, inventándonos un Dios distinto al que está aquí, ¿verdad? Al Dios que la Biblia revela, un Dios que yo me acomodo. No, Dios es bueno, entonces, no, pues Dios es. Entonces nos inventamos un Dios que es alcahueta a mi pecado. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es alcahueta al pecado. Cuando un hijo llega a pecar, lo va a disciplinar e inclusive lo va a azotar si es posible. Y si alguien sin Dios, sin obtener la gracia de Dios, muere en sus pecados, pues se va a condenar. ¿Estamos de acuerdo, amados? Hermanos, tenemos mucha tela por cortar en esta epístola y le va a bendecir rica y abundantemente. La epístola a los Gálatas es una de las cartas, hermano, magnas acerca de la gracia que estamos viviendo en el Evangelio. Póngase en pie si puede estar en esta